Pues vamos a por ello. Buenos días a todos. En la sesión de hoy vamos a estar viendo cómo podemos tratar los datos de nuestra empresa en una solución de Big Data y cómo Azure Synapse Analytics y Azure Synapse Link pueden ayudarnos en determinados escenarios para sacar el máximo partido de estos datos, ¿vale? En la sesión de hoy, yo soy Alex Mañé, me acompañará David Baraldés, que es el Senior Data Engineer que tenemos en la compañía, especializado en integraciones de datos y en plataforma data de Azure. Este es el tercer webinar de la serie que hemos hecho este septiembre, ¿vale? Para los que no hayáis podido asistir a los anteriores, los vamos a publicar en las redes cuando terminemos toda la serie. Y la semana que viene tendremos el último, ¿vale? Focalizado en Databricks, donde vamos a ampliar parte del proceso que veremos hoy de integración, gestión y manipulación de datos pre-sistemas de visualización y monitorización, ¿vale? Como sabéis, tenemos el apartado de Questions and Answers habilitado en el evento live de Teams, así que cualquier pregunta que tengáis para mí o para David, por favor, dejarla en el apartado de Questions and Answers y durante el evento o al final de él iremos respondiendo a todas las preguntas que nos hagáis, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar un poco de lo que es un Data Warehouse, que entendemos por un Data Warehouse ubicado dentro de una solución de Big Data, y miraremos un poco por encima y algo en detalle qué es Azure Synapse Analytics y Azure Synapse Link, que es la nueva herramienta, plataforma que ha puesto Microsoft después del build. Sobre todo focalizada en este análisis en tiempo casi real de los datos que necesitamos en ciertos escenarios, ¿vale? Así que vamos a empezar. Un poco el contexto en el que hoy vamos a estar hablando es de una solución de lo que entendemos por Big Data, ¿vale? ¿Qué entendemos por una solución de Big Data? Entendemos primero una parte de software o una parte de aplicaciones que generan una serie de datos. En este caso estamos pensando siempre en datos masivos, ya sea por cantidades o ya sea por velocidad de generación de estos datos, donde hay 4 partes claramente diferenciadas. La primera es la ingesta de los datos, es decir, cogemos los datos de los orígenes y los recogemos, por decirlo de alguna manera. Tenemos una parte de almacenaje donde guardamos todos estos datos normalmente en una base de datos transaccional. Tenemos la opción, este paso podría ser un poco alternativo, aunque cada vez se da en más casos de soluciones de datos, ¿vale? De preparar y entrenar con estos datos en crudo o ya modificados o tratados. Y por último, la parte del modelado y lo que sería servir estos datos a soluciones de monitorización, ¿vale? Y en el extremo de la derecha tendríamos las aplicaciones, las telemetrías o los informes que usan todos estos modelos que hemos entrado y trabajado con ellos dentro de esta pipeline para brindarnos el resultado final, que vendría a ser, pues, analítica, toma de decisiones, cuadros de mando, etcétera, etcétera, ¿vale? En la sesión de hoy lo que vamos a hacer es foco en esta parte de modelado y de servir estos datos a través de un Data Warehouse, ¿vale? Y nos preguntaremos, ¿qué es un Data Warehouse? Vale. La definición formal de un Data Warehouse, vendría a ser un almacenamiento de datos, ¿vale? Esta es la definición o la traducción literal, ¿vale? Como un repositorio centralizado de datos integrando uno o más orígenes dispares. Es decir, vendría a ser el concentrador de datos de diferentes fuentes de datos, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar con estos repositorios de Data Warehouse, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la periodicidad con los que los orígenes
van a refrescar la información o yo voy a necesitar refrescar la información de estos orígenes, ¿vale? Tendremos que catalogar, listar y conocer, ¿vale?, estos orígenes diversos de los datos a los cuales nos vamos a tener que conectar de alguna forma, hoy veremos unas cuantas, para recoger estos datos, ¿vale? La información relevante que queremos recoger de cada uno de los orígenes. Debemos conocer esta información y brindar a los sistemas intermedios justo la información que queremos para que entren dentro de nuestro Data Warehouse, ¿vale? El tratamiento de los datos es una de las opciones que nos permiten estos sistemas de Data Warehouse. El tratamiento antes de que los datos sean volcados en estos nuevos repositorios de datos, ¿vale? Y por último, pensar en un Data Warehouse como un almacenamiento de datos permanente que en la mayoría de los casos se usa para temas de análisis, analíticas o lo que se llama inteligencia empresarial o el típico BI que tenemos en nuestras empresas, ¿vale? ¿Cuándo debemos utilizar un Data Warehouse? Cuando tengamos alguna de estas necesidades o queramos aprovecharnos de alguno de los beneficios que nos aporta un Data Warehouse, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos la necesidad de convertir grandes cantidades de datos procedentes de sistemas operacionales a un formato que sea fácil de entender. Si nosotros tenemos en cuenta que podemos integrar casi cualquier origen de datos que tenga casi cualquier formato, nos podemos encontrar en que los datos nos vienen pues con nombres de columnas que igual el equipo que tiene que tratar los datos no conoce, con formatos que igual necesitamos hacer una pequeña transformación para que sean más inteligibles, ¿vale? Todo esto nos permite integrar estos datos y dejarlos en un nuevo repositorio de una forma pues mucho más reglada, ¿vale? Podremos unificar nombres de columnas, podemos renombrar, podemos cambiar tipos de datos porque, por ejemplo, en un sistema origen una fecha está almacenada como texto, pero cuando la integro en mi Data Warehouse la quiero convertir en fecha porque luego querré hacer ciertas operaciones sobre esa fecha. Todo esto nos lo permite la ingesta de datos dentro de un Data Warehouse, ¿vale? Agiliza el consumo de los datos por parte del equipo de Data, ¿vale? El equipo de Data, que suele ser el equipo que gestiona más la parte de analítica, la parte de generación de modelos o la parte más pura del BI. Si ya les dejamos los datos en un único sitio, esto ya es muy importante, y además tenemos unos datos inteligibles para ellos, pues les vamos a facilitar mucho más el poder usar estos datos para hacer sus trabajos, ¿vale? Una mejora del rendimiento analítico en históricos. ¿Y por qué? ¿Vale? Y salto al siguiente punto. Porque son sistemas optimizados para la lectura, ¿vale? Un Data Warehouse suele tener bastante mal rendimiento a nivel transaccional de escritura y modificación, pero son sistemas muy optimizados para la lectura. Con lo cual, es el sitio ideal para que yo tenga volcados mis históricos de datos en vez de tenerlos en mi sistema transaccional, ¿vale? Como puede ser un SQL o un MySQL o cualquier repositorio de datos. Porque en ese sistema vamos a estar penalizando las acciones de escritura cuando tengamos acciones de lectura muy pesadas sobre ellos, ¿vale? Ahora lo veremos un poco más en detalle. Y por último, la seguridad, ¿vale? Al tener diferentes orígenes de datos y diferentes, quizás, paradigmas de seguridad en cada uno de ellos, al volcar todos los datos en un único sistema que yo puedo reglar de forma única y centralizada, estoy mejorando las acciones o estoy mejorando la capa de seguridad que yo puedo aplicar en estos datos, ¿vale? Además, bueno, con la plataforma Azure, que es la que vamos a ver hoy, con más de 100 certificados de seguridad, pues tendríamos bastante resuelto este punto también, ¿vale? A nivel de implementaciones, ¿vale? Tenemos que tener una serie de consideraciones iniciales, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que se trata de un almacenamiento analítico, ¿vale? Tener en cuenta el tema de que debería ser un sistema de poca escritura, poca modificación
y mucha lectura por todas las operaciones que van a tener lugar encima de él. Tenemos que ser conscientes que debe ser un sistema que va a dar servicio a las consultas generadas por los informes, ¿vale? O dicho de alguna manera, tendremos que ser conscientes de qué consultas generan estos informes que yo voy a generar para, por ejemplo, mi cuadro de mandos, para coger el sistema que más óptimo se adecue a estas consultas, ¿vale? Vamos a generar este análisis sobre el almacenamiento propiamente dicho, con lo cual el sistema tiene que estar, pues eso, muy adecuado a estas operaciones de lectura rápida. Y en algunos casos tengo que tener claro cuál va a ser el tipo de orquestación, si lo necesito o no, encima de este pipeline de Data Warehouse, ¿vale? Que ahora veremos en el siguiente apartado. Un poco teniendo en cuenta todas estas peculiaridades, los casos de uso que yo voy a necesitar, tenemos que ver cuál de las dos posibles implementaciones de un sistema de Big Data nos interesa, ¿vale? Está por un lado lo que se llaman los SMP, que significa un multiproceso simétrico, y por otro lado los MPP, que son de procesamiento paralelo masivo, ¿vale? En este caso los SMP son son arquitecturas o implementaciones como pueden ser Azure SQL Server, en formato PaaS o Azure SQL Server en máquina virtual, con las características que nos permiten un escalado vertical en lugar de horizontal, ¿vale? Y como norma general, los almacenamientos basados en SMP suelen ser adecuados para conjuntos de datos pequeños o medianos, ¿vale? De entre 4 terabytes, y 100 terabytes, ¿vale? Mientras que los de procesamiento paralelo masivo, ¿vale? Como pueden ser Azure Synapse Analytics, Apache en HD Insights o Interactive Query en HD Insights, son más adecuados cuando hablamos de macrodatos, ¿vale? La denominación o la diferenciación entre pequeño, mediano conjunto de datos, como serían los SMP, o los macrodatos, que serían adecuados para los MPP, tiene parte que ver con el volumen de datos que vamos a almacenar, pero también con la infraestructura que da soporte al sistema que vamos a implementar, ¿vale? Más allá de los tamaños de los datos, es posible que el tipo de patrón de carga del trabajo sea también un factor determinante, ¿vale? Por ejemplo, las consultas más complejas pueden ser demasiado lentas dentro de una solución SMP, ¿vale? Y requerir una solución de procesado paralelo. En general, los sistemas basados en procesado modelo, ¿vale? Imponen una penalización de rendimiento con tamaños de datos pequeños debido a la forma en que los trabajos se distribuyen de forma paralela, que como ahora veremos, ¿vale? Y por la parte del escalado, pues eso es lo que hemos comentado, ¿vale? Las instancias o las implementaciones SMP se caracterizan por tener una única instancia administrada y suelen escalar de forma vertical, ¿vale? En caso de un SQL Server, por ejemplo, se necesitaría, que se ejecute, por ejemplo, en una máquina virtual, necesitaríamos escalar verticalmente el tamaño de la máquina virtual, o en caso de un SQL Server administrado, lo que necesitaríamos es escalar verticalmente el nivel de servicio, ¿vale? Los sistemas los sistemas MPP, los de la derecha, pueden escalar horizontalmente mediante adición de recursos, y eso es debido a que los sistemas MPP de procesamiento paralelo tienen sus propias unidades integrales de CPU, memoria y sistemas de entrada-salida, ¿vale? Como ahora veremos más adelante. Entonces, dicho esto y viendo las dos implementaciones posibles, nosotros vamos a hacer hoy foco en una de ellas, ¿vale? Que es concretamente en Azure Synapse Analytics, ¿vale? Como ejemplo vamos a poner un par de arquitecturas objetivo, ¿vale? O arquitecturas típico
que se puedan generar con Data Warehouse en Azure, ¿vale? La primera sería un sistema de Enterprise BI con Azure Synapse Analytics, ¿vale? Esta arquitectura que vemos aquí simplemente implementa una pipeline que extrae los datos de un SQL Server on-premise, los transforma mediante una ETL y mueve estos bases de datos a un Data Warehouse de Azure Synapse Analytics para su posterior análisis. Esto es una pipeline muy simple por la que nosotros recomendamos empezar a trabajar con estos Data Warehouse, ¿vale? El escenario, pues por ejemplo, una empresa que tenga datos on-premise, ¿vale? SQL Servers on-premise y que tengan pues una serie de necesidades con Power BI o con cualquier otro tipo de herramienta de visualización y que necesiten pues realizar una serie de informes que requieren de potencia de lectura sobre estos datos, ¿vale? Particularidad de esta pipeline tan simple, que es una pipeline de ejecución única o de ejecución bajo demanda, ¿vale? Como vemos aquí, no tenemos ninguna pieza dentro de este organigrama o dentro de esta pipeline que nos esté diciendo cada cuánto se ejecuta o cada cuánto se integran estos datos del origen inicial a la parte del data storage de Azure Synapse. Esto lo abarcaríamos en este segundo ejemplo de arquitectura, ¿vale? Una arquitectura igual que la anterior, pero automatizada gracias a la presencia del Azure Data Factory, ¿vale? Este ejemplo, como vemos, es un poco diferente. Tenemos varios orígenes de datos, tenemos un Data Factory que nos permite la orquestación y la parte de análisis y visualización se ve intacto, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una automatización, gracias a esta Data Factory, nos permite una carga incremental, no deberíamos o no tendríamos por qué hacer una carga entera cada vez que queramos hacer un ciclo de sincronización. Nos permite integrar varios orígenes de datos. En este caso estamos cargando también datos binarios, como pueden ser datos geoespaciales que tienen un trato particular, ¿vale? O podríamos estar mezclando datos reglados en tablas y columnas y filas con datos de imagen, con un pequeño procesado intermedio. Y aquí estaríamos ya introduciendo el concepto de DevOps o de DataOps, ¿vale? Es decir, operaciones sobre estos sistemas de datos que nos permiten tener pues, las operaciones regladas para pues, poder monitorizar, poder controlar, poder detectar fallos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que nos dan los sistemas de operaciones, ¿vale? Y hablando ya más concretamente de la solución que nosotros queremos explicar hoy, que es Azure Synapse Analytics, ¿vale? Más tarde David nos explicará la parte de Azure Synapse Link, ¿vale? Tenemos que entender Synapse Analytics como un entorno unificado, ¿vale? Que combina el almacenamiento de datos en un formato SQL, ¿vale? Las capacidades de análisis de Big Data de Spark y tecnologías de integración de datos que nos facilita el movimiento de estos datos, ¿vale? Como puede ser Polybase, ¿vale? O como puede ser la capacidad del Massive Parallel Processing para la consulta de estos datos, ¿vale? Y aquí tenemos pues dos piezas que se unen para dar toda la potencia a este Synapse Analytics, que es la parte de SQL Analytics, ¿vale? La parte de analítica sobre los datos y la parte de los SQL Pools, ¿vale? ¿Qué son los SQL Pools? Pues son las unidades de computación que hemos comentado antes que tienen integrados los sistemas de procesamiento masivo paralelo, ¿vale? Es decir, es una unidad de computación que une la CPU, la memoria y la capacidad de entrada-salida que va a tener nuestro sistema, ¿vale? Es una medida normalizada de recursos y performance, es decir, yo tengo unas necesidades X en mi plataforma, no serán las mismas si tengo un informe que si tengo 200, no serán los mismos si hago mis informes sobre 5 terabytes que si lo hago sobre 50, ¿vale? Y necesitamos saber estas unidades de computación, ¿vale? Esta unidad de computación que yo voy a necesitar, es decir, cuánto de bueno va a ser
mi sistema de analítica se mide en lo que se llaman Data Warehouse Units, ¿vale? Para los que estén familiarizados con entornos SQL de Azure, conocerán las DTUs, ¿vale? O los Data Transaction Units con los que se calculan las instancias de SQL. En este caso han inventado estas Data Warehouse Units para poder medir cuál es la capacidad que necesita mi clúster de Synapse Analytics para, bueno, ahora lo veremos, para pagar por ello, ¿vale? Básicamente, cuanto más performance queramos, más costes vamos a tener, ¿vale? Beneficios, por ejemplo, que la capacidad de computación es independiente de las necesidades de almacenamiento, ¿vale? Es decir, tendremos una cuota de almacenamiento muy grande, ¿vale? Los sistemas de Data Warehouse, pues como ya os he dicho repetidas veces, están pensados para terabytes de data, pero puede que la capacidad de computación que yo necesito, por no ser algo constante, pues sea ajustadita, ¿vale? Y al ser ajustadita, pues tendremos unos costes adecuados a esta capacidad de computación, ¿vale? Aumentar o reducir la potencia, perdón, la potencia de computación sin mover los datos, ¿vale? Yo puedo decir qué capacidad de entrada, salida de CPU y de memoria necesito en función de cierta estacionalidad, por ejemplo, sin que los datos se vean afectados, ¿vale? Puedo pausar la capacidad de proceso mientras los datos siguen intactos, ¿vale? Y pagar solo por el almacenamiento, con lo cual si tengo un sistema que no está haciendo trabajo con los datos, puedo pararlo y no incurrir en costes durante ese espacio de tiempo, ¿vale? Y se puede reanudar la capacidad de cómputo durante horas operativas, ¿vale? Podríamos llegar a programar que el sistema esté habilitado para computación, por ejemplo, pues me lo invento, o en horas nocturnas para precocinar estos datos y dejarlos listos para los informes de buena mañana, o que estén durante el día activos y por las noches que nuestros usuarios no están trabajando, apagar estos sistemas, ¿vale? Al final, pues pensemos en un entorno bastante personalizable y muy adaptativo a nuestras necesidades de computación para no estar pagando siempre por lo mismo, sino pagar por lo que vamos a realmente necesitar, ¿vale? Y un poco de detalles sobre lo que es el procesamiento paralelo masivo, ¿vale? Es algo que incluye por defecto Synapse Analytics, ¿vale? Y es lo que ayuda a separar el cálculo computacional del almacenamiento que se necesita, ¿vale? Con lo cual esto permite, entre otras cosas, escalar la potencia computacional independientemente del almacenaje de los datos, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace abstrayendo la parte de CPU, memoria y entrada-salida y agrupándolos en lo que se llama el SQL Pool, que es, digamos, la herramienta de cómputo que va a trabajar por encima de nuestros datos, ¿vale? Como elementos principales hay tres elementos a destacar, ¿vale? Lo que son los nodos de control, ¿vale? Que son el cerebro del almacenamiento de datos. Digamos, sería la puerta de entrada o el frontend que interactúa con las aplicaciones y que gestiona las conexiones a este sistema de analíticas, ¿vale? El motor de procesamiento paralelo se ejecuta en el nodo de control para optimizar y coordinar las consultas que luego se ejecutarán en paralelo, ¿vale? Cuando se envía una consulta Transact SQL a Analytics, este nodo de control la transforma en consultas que se ejecutan en cada distribución en paralelo, ¿vale? Es decir, nos llega una consulta por esta parte de entrada de aquí de la parte de arriba del dibujo y lo que hace este control node es fragmentar, por decirlo de alguna manera, la consulta que nos llega y distribuirla en los nodos que tengamos disponibles en función de la capacidad de computación que tengamos contratada y distribuirlo para que todo el procesamiento sea mucho más rápido, ¿vale? Luego tenemos los nodos de computación, que son los nodos que proporcionan la potencia computacional, es decir, cuanto más performance tengamos contratada, más nodos de computación vamos a tener, perdón, ¿vale? Y como os podéis imaginar, aquí se paga por recurso de proceso, ¿vale? Es decir, cuanto más tengamos y cuanto más potentes sean,
más vamos a pagar, ¿vale? Y por último tenemos el DMS o el Data Movement Service, que es la tecnología de transporte de datos que coordina el movimiento de datos entre los nodos de computación, ¿vale? Es decir, es la encargada de poder gestionar la fraccionalidad de los datos que nos devuelve cada una de las pequeñas consultas, poderlos agrupar y poder devolver estos datos al demandante, ¿vale? A la cadena de conexión o a la aplicación demandante para que estos datos tengan sentido en el extremo, ¿vale? Porque seguramente una a una las mini consultas que genera cada nodo de computación no son inteligibles para un humano o para un software, ¿vale? Visto esto, tema importante y a tener en cuenta, ¿vale? Y que se debe mirar con bastante cariño es el tema de los costes, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos estos beneficios, ¿vale? Que solo se paga por el procesamiento que se necesita, que se puede decidir cuánto paralelismo se necesita a través de la contratación de nodos de computación y que los nodos se pueden pausar. Todo esto es muy bonito, pero hay que ir un poco con cuidado con el plan de servicio que escogemos a la hora de crear nuestro Data Warehouse, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? La carga de datos, ¿vale? ¿Cómo podemos cargar o mediante qué mecanismos podemos llegar a cargar datos en nuestro Data Warehouse, ¿vale? El primero y uno de los más sencillos de utilizar, pero a su vez muy potente, es Polybase, ¿vale? Polybase es una tecnología, para los que no la conozcan, que permite acceder a datos externos almacenados en diferentes fuentes, ¿vale? Como por ejemplo pueden ser un Blob Storage de Azure, un Hadoop o un Data Lake, ¿vale? Mediante el lenguaje Transact SQL, es decir, el lenguaje SQL tradicional ya nos va a permitir hacer este movimiento de datos, ¿vale? ¿Cuáles son los tipos de fichero compatibles? Tenemos unos ficheros que tienen que estar, pues, en un formato entendible, ¿vale? Solemos trabajar con ficheros de separación por coma, ya sea en UTF-8 o UTF-16, es decir, pues el típico CSV que me viene de la exportación de un sistema. Ahora veremos un caso práctico cómo podemos gestionarlo, ¿vale? Ficheros de Hadoop o ficheros comprimidos con gzip o Snappy, ¿vale? ¿Y cuál es el proceso de uso de este Polybase? Pues básicamente son 3 pasos que tenemos que tener identificados y que tenemos que trabajar, ¿vale? El primero es la fuente de datos externa. Tenemos que identificar esta fuente de datos externa y conocer cuáles son los datos que vamos a importar a nuestro Data Warehouse. Por segundo punto, tenemos que definir un fichero de estructura, ¿vale? Este fichero de estructura lo que viene es a ser una definición de lo que nos vamos a encontrar, por ejemplo, en ese CSV o en ese fichero de Hadoop que vamos a importar. Básicamente necesitamos definir pues, las columnas o nombres de las columnas que vamos a querer en nuestro sistema y los tipos de los datos que va a contener cada una de las columnas, ¿vale? Y por último, la creación de una tabla externa, ¿vale? La unión o la lectura que va a hacer Polybase del origen con esta definición de fichero externo, lo que nos va a hacer es un volcado de estos datos en una tabla intermedia o una tabla externa y Polybase lo va a volcar todo de forma masiva, ¿vale? Con mucho paralelismo en nuestro Data Warehouse de Azure Synapse, ¿vale? Esto ahora veremos un pequeño ejemplo de cómo se hace a la práctica, ¿vale? La segunda opción, y que hemos comentado también antes en una de los ejemplos de arquitectura, es Azure Data Factory, ¿vale? Data Factory nos ofrece muchas ventajas a la hora de cargar datos en Azure Synapse Analytics, ¿vale? Primero, que es fácil de configurar, ¿vale? Podríamos entender Data Factory como un sistema de gestión de orígenes de datos
casi de gobierno de estos orígenes de datos y de las sincronizaciones o orquestación que vamos a necesitar, ¿vale? Soporte el almacenaje de datos enriquecido, es decir, podemos gestionar diferentes tipos de datos dentro de este Data Factory y los conectores que van entre un origen y un destino, ¿vale? Es seguro, aplica reglas de seguridad o por RBAC o por perfilado de usuario, ¿vale? Es confiable, ¿vale? Y tiene un rendimiento muy bueno porque de hecho incorpora Polybase en su manera de funcionar, con lo cual todas las ejecuciones que hacemos de importación y exportación de datos los hacemos con el paralelismo que nos ofrece Polybase, ¿vale? Y por último, una alternativa que también tenemos es usar Databricks en medio de una pipeline de ingesta de datos, ¿vale? Databricks nos permite extraer, transformar y cargar datos en un Azure Synapse Analytics. Es decir, si tenemos que hacer un preprocesado de estos datos para tener, por ejemplo, un histórico mucho más reglado o ordenado o cambiar la transversalidad de los datos, queremos traspolar filas por columnas o columnas por filas o queremos hacer una unión o un cálculo en una columna en concreto antes de volcarlo en nuestro Data Warehouse, pues aquí tendríamos que Azure Databricks es la herramienta ideal para generar estos cálculos o estas transformaciones, ¿vale? Un poco spoiler, en la sesión de la semana que viene veremos cómo Databricks nos ayuda a realizar esta serie de operaciones y a tener un volcado ya calculado de estos datos en un Data Warehouse para que la lectura sea mucho más rápida, ¿vale? Databricks puede funcionar en un modo standalone, en una pipeline simple, o puede funcionar dentro de lo que ya hemos avanzado antes, un escenario de DataOps donde tenemos pues diferentes Data Factory que nos sirven para leer diferentes tipos de datos, algunos directamente conectados con un Data Storage y otros directamente volcando datos hacia un Data Warehouse, ¿vale? Entonces, Databricks nos ofrece esta potencia si lo que necesitamos es, como aquí pone, preparar estos datos o hacer una serie de entrenamientos encima de ellos antes de volcarlos en nuestro Data Warehouse, ¿vale? Y dicho esto, explicada la teoría, vamos a ver un poco cómo funciona este sistema de cómo funciona este sistema de Analytics, ¿vale? Primero de todo, vamos a ver en qué consiste un sistema de Data Analytics, ¿vale? Básicamente un sistema de Data Analytics lo podríamos generar aquí en Azure, ¿vale? Si buscamos por Synapse, ¿vale? Vemos que tenemos aquí tres alternativas, ¿vale? Esta está en preview, no la vamos a explicar hoy, que es la del Private Link. La de Workspace Preview la vamos a dejar para la segunda parte de la charla, donde nos las va a explicar David en su ejercicio sobre Synapse Link. Y nosotros vamos a hacer foco en este Azure Synapse Analytics, o lo que antes era conocido como un SQL Data Warehouse, ¿vale? Vamos a hacer una creación rápida, solo para mostraros un par de características a tener en cuenta dentro de la creación, ¿vale? Y vamos a ir a un Synapse ya creado para no entorpecer el tiempo de la demo con el tiempo de creación, ¿vale? Aquí podemos o seleccionar un Data Warehouse que ya tengamos, es decir, básicamente un SQL Server, ¿vale? O podemos crear uno de nuevo, ¿vale? Cuando creamos uno de nuevo, pues básicamente tenemos que poner el nombre de nuestro server que queramos, ¿vale? Webinar 2 Synapse, ¿vale? Admin, perdón, nombre de admin y un password, ¿vale? Aquí seleccionamos la región que queramos, ¿vale? Y aquí hay un pequeño fallito de esta creación del server, ¿vale? Os lo digo por si os encontráis con ello. Hay que darle OK, ¿vale? Cuando le damos a OK, él registra y comprueba que todos los datos que hemos puesto son correctos, pero misteriosamente hay un check
que no sale hasta la segunda vez que le damos aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que marcar este check para que este Synapse Analytics pueda acceder a otros recursos de Azure donde en algún caso tendremos datos a importar, ¿vale? Como veremos en el caso de la importación de Polybase a través de un blob storage, ¿vale? Así que simplemente volvemos a entrar en el Blade de creación y volveríamos a poner la contraseña, la misma contraseña repetida y ok, ¿vale? Aquí ya lo hemos creado correctamente, ¿vale? Luego tendríamos que darle un nombre a este pool, ¿vale? Recordad que el pool es el conjunto de computación de CPU, memoria y entrada y salida que vamos a usar, ¿vale? Básicamente va a ser el punto de entrada de nuestras peticiones, ¿vale? Bobinar pool 2, ¿vale? En este caso. Y aquí, en el performance level, es donde le decimos qué capacidad de computación vamos a querer, ¿vale? Es decir, cuántos nodos de computación y cuánta CPU, cuánta memoria y cuánta entrada y salida vamos a querer, ¿vale? Como veis, Gen 1 ya no está habilitado, ¿vale? Y lo que vamos a tener que hacer es, pues, una configuración de Gen 2, ¿vale? Fijaros en el precio, ¿vale? Tenemos un precio de partida de 14 euros la hora de computación si seleccionamos 1000 unidades de computación, ¿vale? 1000 Data Warehouse Units, ¿vale? Aquí ir con cuidado, ¿vale? Nos podemos ir a, como ya veis, pues a sistemas que necesitan mucha carga y aquí la tendréis, ¿vale? Por 200 euros la hora tendréis un sistema de computación brutal, ¿vale? Y fijaros que dependiendo de la capacidad de computación que necesitéis, hay ciertas zonas de Azure que no lo soporta, ¿vale? Así que tendréis que coger un data center que lo soporte, ¿vale? Y aquí pues tengamos cuidado con incurrir en latencias que tampoco nos aportan nada, ¿vale? Así que para tema de demo nosotros nos hemos cogido unas poquitas Data Warehouse Units para hacer los cálculos, ¿vale? Aquí daríamos aplicar y le daríamos al Review and Create, ¿vale? No lo voy a hacer porque tarda un ratito, lo que voy a hacer es ya ir a una instancia que ya tenemos creada, ¿vale? En este caso, entraríamos aquí a este pool de Azure Synapse, ¿vale? Para los familiarizados con bases de datos Azure, pues lo mismo, tenemos un nombre de server, tenemos una cadena de conexión, ¿veis? Aquí es el performance level que le hemos seteado, ¿vale? Tenemos pues 100 Data Warehouse Units, que para el ejemplo de hoy ya nos serviría. Y, por ejemplo, ¿cómo nos conectamos a este Data Warehouse Units? Pues simplemente nos conectamos, pues, como nos podríamos conectar a través del Management Studio de SQL Server, ¿vale? Ponemos la dirección de nuestro server, el usuario y el password de SQL y tenemos aquí ya conectado a nuestro Data Warehouse. Y aquí tenemos, pues, una serie de tablas ya volcadas para proceder a hacer ciertos ejemplos en esta demo, ¿vale? Aquí tenemos unos datos sobre una empresa de ventas, ¿vale? Y aquí tenemos, pues básicamente tenemos una serie de inventario de nuestras ventas, ¿vale? Si vemos cuánto hay, pues estaríamos hablando de unas 61.000 líneas, ¿vale? 60.855 líneas de ventas. Y lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio de cuadrar estas líneas de venta con los resellers que tenemos de nuestros productos, ¿vale? Como vemos, pues tenemos una cantidad, pues bueno, normalita, ¿no? Unos 700 resellers que han generado unas aproximadamente 61.000 entradas de ventas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer, pues son una serie de consultas para que veamos la capacidad que podemos tener dentro de un Data Warehouse. Y por último, vamos a hacer un ejercicio de exportar una de estas queries y monitorizarla directamente en nuestro Power BI, ¿vale? Podríamos, pues, agrupar o extraer información sobre las ventas, ¿vale? Tendríamos aquí, pues, esta columna que nos interesa, que es el importe de la venta, ¿vale? Podríamos empezar a agrupar estas ventas y cruzarlas con la tabla de resellers, ¿vale? A través del reseller ID. Nos queremos quedar, ¿vale? Con los datos que son
del tipo warehouse, ¿vale? Es un tipo de negocio que tenemos en nuestra tienda y vamos a querer trabajar con ellas. Como estamos filtrando por business type, pues ya no tiene mucho sentido esta columna y la podemos eliminar, ¿vale? Con lo cual estamos teniendo pues un listado de resellers y de venta por reseller, ¿vale? Pero aquí, ¿qué nos falta? Nos faltaría agruparlo, ¿vale? Aquí podemos agrupar cada uno de estos resellers, ¿vale? ¿Qué importe ha acumulado, ¿vale? Como vemos, hemos pasado de un listado de 61.000 ventas a un listado de 220 registros que ya podemos manipular mucho más, ¿vale? Aparte estamos haciendo unas joins sobre unas tablas y el tiempo de ejecución es casi inmediato, ¿vale? Aquí lo que podemos hacer es agrupar y filtrar estos resultados, es decir, solo me quiero quedar con los resellers que han vendido más de 700.000 dólares, ¿vale? Y aquí quiero hacer un pequeño hincapié, ¿vale? Aquí estamos obteniendo y agrupando, ¿vale? O obteniendo, mejor dicho, y filtrando los resultados por este sales amount total, ¿vale? Si os fijáis en la cláusula de Having, que es en la que yo filtro estos resultados, le estoy aplicando un sumatorio, ¿vale? Esto, por ejemplo, no está soportado en un sistema transaccional clásico como SQL Server, ¿vale? Esta y varias mejoras se incluyen en el sistema de analítica, ¿vale? O el sistema de SQL Analytics que decíamos que Azure Synapse Analytics incluía, pues nos permite hacer cosas como esta, ¿vale? Nos permite tener una definición de consultas mucho más potente, por decirlo de alguna manera, y ya realizar ciertas consultas o operaciones sobre los datos de una sola vez, ¿vale? Como sería en este caso, ¿sí? Aquí lo que nos faltaría sería, pues por ejemplo, ordenar los resultados, ¿vale? En este caso lo que hacemos es pues lo mismo, dame las ventas agregadas que superan los 700.000 dólares y en este caso ordenámoslos de forma descendiente, ¿vale? O por ejemplo podríamos decirle, oye, dame los top 10 resellers, ¿vale? Que realmente es, por ejemplo, el que en un cuadro de mandos me puede interesar, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de consultas que podríamos hacer sobre un data warehouse, ¿vale? Y con esta última consulta, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es crear, por ejemplo, una pequeña entrada en un cuadro de mandos, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues tan fácil como venir aquí al Power BI Desktop y decirle, oye, pues créame una conexión de SQL Server Database, ¿vale? Si nos fijamos, la entrada de configuración de un origen SQL Server Database o la entrada de datos de un SQL Data Warehouse, ¿vale? En este caso, son las mismas, ¿vale? Con lo cual, al final vamos a tener una entrada muy parecida, ¿vale? Aquí que tendríamos, por no decir igual, tendríamos que setear nuestro servidor, nuestra base de datos, que aunque sea opcional hay que ponerla, ¿vale? Y lo que le vamos a decir es, oye, de este análisis, pues oye, vamos a pintar esto directamente en nuestro report de Power BI, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es autenticarnos contra este servidor, ¿vale? Mediante SQL le voy a poner pues un admin y un password, ¿vale? Fijaros que esta identidad de SQL Server, la identidad de Windows, nos permite securizar los datos y las tablas y los diferentes bases de datos que vamos a tener dentro de un Data Warehouse. ¿Para qué? Pues si estáis trabajando con diferentes proveedores, cada proveedor pueda trabajar con su origen de datos, ¿vale? ¿Qué le pasa a esto? Ok, vale.
Pues no sé qué está pasando. Voy a intentarlo una vez más. Ah, vale. Perdón. Estaba poniendo mal. Perdón. Estaba poniendo mal, creo, la configuración de la base de datos, ¿vale? Y como veis, tenemos ya aquí el resultado de nuestra consulta, ¿vale? El mismo resultado que hemos obtenido en el Management Studio, pues lo tenemos aquí en el Power BI, ¿vale? Hacemos la carga de estos datos, ¿vale? Hemos configurado simplemente para efecto demo una importación de los datos, con lo cual estos datos los tenemos aquí dentro de nuestro report, y lo que podríamos poner pues es, por ejemplo, un par de gráficas, ¿vale? Y pues usar este reseller name y esta cantidad de ventas, y aquí lo mismo, reseller name y cantidad de ventas, ¿vale? Y ya tendríamos pues estos gráficos en nuestro cuadro de mandos, donde podríamos ver realmente pues cada uno de estos resellers qué cantidad de ventas han hecho, ¿vale? ¿Cuál es el mejor? Pues sería el Vigorous Exercise Company, o el peor, pues tendríamos este Registered Cycle Store, ¿vale? Y podríamos pues hacer selección múltiple, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo el poder que nos ofrece Power BI, pues en un momento lo hemos configurado con nuestro Data Warehouse, y podríamos tener la consulta tan complicada como quisiéramos, ¿vale? Por último, vamos a mostrar rápidamente cómo podemos volcar un origen de datos diferente usando Polybase en este caso, ¿vale? Lo que hemos hecho es coger un origen de datos y generar un CSV, ¿vale? Y lo que hemos hecho es crear un contenedor en un storage, y básicamente volcar aquí este fichero de texto, ¿vale? No deja de ser un CSV separado por comas, ¿vale? Una vez tengo esto, voy a usar Polybase contra mi SQL para generar todo lo que necesito, ¿vale? En este caso, ¿vale? Ya tenemos un poco aquí preparado. Vamos a ver lo que se necesita, ¿vale? Necesitamos generar unas credenciales de conexión, ¿vale? En este caso le damos un nombre, y lo que ponemos aquí es uno de las keys de conexión de nuestro storage, ¿vale? De nuestro bloque storage. Creamos un external data source donde le decimos cuál es el origen, ¿vale? La localización y las credenciales que voy a usar, ¿vale? En este caso, como ya lo hemos hecho antes, para no volver a generar, pues tenemos aquí, vemos este Azure Storage, ¿vale? Podríamos darle un nombre más significativo, pero bueno, como solo tenemos uno, pues este Azure Storage. Y lo que hemos hecho es generar el external file format que os he comentado antes, ¿vale? Básicamente le decimos que leeremos un fichero de formato texto, que tenemos un fichero delimitado por texto también, y que el delimitador, ¿vale? O el que nos separa los datos es una coma, ¿vale? Tenemos un CSV separado por comas, ¿vale? Y por último de los tres pasos para usar Polybase, si os acordáis, era definir el origen de datos. Lo hemos hecho aquí, definir el external file format, es decir, el formato del fichero que vamos a leer, y crear una tabla temporal, ¿vale? Por último, pues estos serían los tres pasos, ¿vale? Si volvemos a crear la tabla temporal, ¿vale?
¿Vale? Me dice que ya está creada, porque bueno, esto ya lo probamos y como veis aquí lo que hemos hecho es darle unos nombres inteligibles de columnas, nombres que pueden o no pueden coincidir con el fichero de texto que estamos importando, ¿vale? En este caso, este es el fichero de texto que estamos importando, voy a hacerlo un poco más grande y como os fijáis no tiene ni nombres de columna, ¿vale? Con lo cual estoy facilitando la vida, como comentábamos, al equipo de data que luego va a tratarlos, ¿vale? Y lo que le digo es, pues, en qué formato quiero que cada una de las columnas tenga su valor en mi repositorio centralizado o Data Warehouse, ¿vale? Por último, creamos la tabla, ¿vale? Y lo que hacemos es hacer el volcado de estos datos que tengo en la tabla temporal en mi nueva tabla dentro del Data Warehouse, ¿vale? Esto lo que hace es cargar todas las filas, que tampoco son muchas, y hacer la transformación para tener los datos en mi Data Warehouse, ¿vale? Si ahora nos vamos a las tablas y refrescamos, ¿vale? Vemos que tenemos aquí todo el volcado del CSV que os acabo de mostrar, ¿vale? Todos los datos aquí transformados y cargados, ¿vale? Y por último, pues podríamos crear una serie de estadísticas en cada una de las columnas más importantes para tener, pues, analítica disponible de todos estos datos, ¿vale? Y aquí acaba un poco mi parte de la demo, ¿vale? Hemos visto qué es un sistema de Data Warehouse, qué tipos de arquitecturas podemos tener, cómo podemos cargar datos dentro de un Data Warehouse y cómo podemos exportar o consumir estos datos directamente desde una plataforma como un Power BI, ¿vale? Y pasamos a la segunda parte del evento donde David nos va a explicar el funcionamiento de Azure Synapse Link y nos va a hacer una demo sobre la plataforma. David, cuando quieras. Buenas, hola. Bueno, soy David Baraldes, como ha comentado antes Alex. Voy a compartir mi pantalla. Pues aquí. Vale. Vale. Azure Synapse Link. Realmente el nombre es bastante indicativo, ¿no? ¿Qué nos podemos imaginar que es Synapse Link? Al final no deja de ser como un enlace entre nuestro Azure Synapse y el entorno transaccional que elijamos, ¿vale? Parece ser que, esto ya es como curiosidad, ahora mismo de Synapse Link solo disponemos para Cosmos DB y está en modo preview, ¿vale? Parece ser que esto es así porque hubo una gran demanda por este servicio, pero es bastante probable que en el futuro esto esté disponible tanto para SQL, Azure SQL, Azure Database para Postgre y MySQL también. Básicamente, este servicio lo que permite a las compañías es realizar cargas de trabajo analítica, ¿no? O consultas analíticas sobre el mismo sistema transaccional sin afectar a este último, ¿no? O sea, imaginemos un sistema transaccional con millones de transacciones por segundo, en este caso Cosmos DB, por ejemplo, que es una base de datos muy potente que tiene muy baja latencia y permite gran throughput de salida. Imaginemos eso, pues millones de transacciones por segundo. Twitter, ¿no? Podría ser un ejemplo de características parecidas para una base de datos de Cosmos DB o chats, donde hay muchos mensajes por segundo, mensajes pequeñitos, pero muchos por segundo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer consultas analíticas sobre estos sistemas sin realmente penalizar el rendimiento de ellas, ¿no? Al final, intentar hacer una select de todo lo que hay, pues obviamente pues esto puede tener una penalización en el rendimiento que puede hacer que pues, dejen de realizarse ISEs, se produzcan timeouts en el sistema de base de datos, etc., ¿no? Entonces, esto permite, digamos, aislar esto, ¿no? Permite hacer estas consultas analíticas sobre el mismo entorno transaccional. Claro, tradicionalmente, las empresas, ¿qué tenían que hacer para obtener este tipo, digamos, de rendimiento o de requerimientos? ¿Qué alternativas tenían? Pues podían construir un sistema único, ¿no?
ambos, tanto para el sistema transaccional y analítico, que a menudo estaba muy sobreaprovisionado. Claro, para permitir esto, hacerlo sobre un mismo sistema, pues necesitas pues, mucha capacidad, ¿no? Entonces, está muy aprovisionado, demasiado, con lo cual estás perdiendo un coste que quizá no tengas que incurrir, ¿no? Otra alternativa sería tener sistemas separados, ¿no? Y es quizá el caso más común, donde yo tengo un entorno transaccional, donde ahí está, digamos, el día a día de la aplicación, pero luego tengo unas cargas de trabajo, ¿no? Unas ETLs que lo que hacen es trasladar esa información del sistema transaccional, consolidarla y persistirla al sistema analítico, ¿no? En este caso, a Warehouse, típico. Claro, volvamos al caso de Cosmos. ¿Qué hace este Synapse Links? En este caso, el Synapse Link lo que crea es un almacén de columnas completamente aislado, ¿vale? De esta forma, lo que hacen los analistas de negocios, ingenieros de datos o científicos de datos pueden, mediante, por ejemplo, Spark o SQL, tanto un motor de Spark como un motor de SQL, realizar, pues eso, ¿no? Análisis, aprendizaje automático, en tiempo real o, como hemos comentado, todo esto sin afectar realmente al rendimiento de las cargas de trabajo transaccionales, ¿no? Que hay en el sistema de Cosmos DB. Claro, ¿esto qué beneficios nos da? Pues aquí tenemos unos cuantos, ¿vale? No hay necesidad de implementar sistemas de ETL, por lo cual reducimos complejidad. O sea, tú dispones de forma automática, ¿no? casi en tiempo real, digamos, de este almacenamiento de estos datos en el entorno analítico, ¿no? Con el modo con la sincronización automática. O sea, tiene una sincronización automática. No la tienes que administrar, no tienes que realizar cambios, no tienes que transformar los datos. Todo esto se hace de forma automática. Como otro beneficio, ¿no? Tenemos la información casi en tiempo real. Los sistemas operativos en las cargas de trabajo. O sea, como hemos dicho, cada vez que se realiza una transacción en la base de datos operativa, el Synapse Link lo que hace es transforma los datos en un formato de columnas que está más optimizado para este tipo de sistemas de análisis, ¿vale? Entonces, esto lo hace en tiempo real, pseudo real, ¿eh? Luego, la práctica veremos que pues, hay algunos segundos de delay, pero bueno, estamos hablando de volúmenes muy grandes, con lo cual es bastante asumible. Y de esta forma no tiene un impacto en el sistema transaccional, ya que estás usando los recursos de Synapse Analytics. O sea, al crear este enlace no estamos, la computación no se está realizando en Cosmos DB, porque como realmente está atacando a la Analytical Storage que se ha creado, y los recursos que estás usando son del propio Azure Synapse Analytics, ¿vale? Entonces, está optimizado para cargas de trabajo rentables. O sea, la Analytical Store proporciona escalabilidad, elasticidad y rendimiento para las cargas de trabajo sin depender de los tiempos de ejecución. Digamos que se autogestiona para optimizar este tipo y tener un mejor rendimiento, ¿vale? Y finalmente, análisis de datos, múltiples datos. O sea, Cosmos DB en este caso, ¿no? Es una base de datos que puede tener réplicas en otras regiones y lo que hace en este sentido es eficiente ya que ejecuta estas consultas contra la copia regional más cercana, ¿vale? Vale, aquí podríamos ver, digamos, el esquema, ¿no? de lo que es el Synapse Link. Vemos que tenemos la base de datos transaccional, esto sería Cosmos DB, digamos el nativo, el normal, y al crear el Synapse Link lo que se crea es esta Analytical Store, que es almacenaje de tipo columna, ¿vale? Que esta es la que está preparada para realizar las consultas analíticas. Entonces esto se engancha a través de Synapse y nos permite, como comentábamos, con el motor de Spark o de SQL, hacer queries analíticas sobre este sistema que no sobre este, que es el que es el entorno operacional, ¿vale? Aquí es donde nos podría afectar el rendimiento, como no lo estamos ejecutando sobre este, sino que lo estamos haciendo sobre este y con estos recursos no estamos afectando el rendimiento. Y aquí lo que comentamos tenía este sistema de autosincronización, ¿eh? Esto básicamente está implementado que cada vez que hay una actualización, una inserción, pues digamos, refleja estos
estos cambios aquí y se persisten aquí. De forma que, como hemos dicho, no necesitamos implementar ningún proceso para replicar todo esto aquí. Entonces, escenarios comunes que pueden tener este tipo, esta característica sería pues, análisis de cadena de suministros, personalización en tiempo real o mantenimiento predictivo. Todo esto estamos hablando de grandes volúmenes de información en sistemas transaccionales que puedan tener una necesidad de realizar consultas analíticas en tiempo más o menos real y sin penalizar el sistema de base de datos. O sea, un escenario muy común es, tenemos por ejemplo, la cadena de suministros donde el día anterior pues, se han generado no sé cuántos millones de registros. A día de hoy, ¿qué se suele hacer? Pues suelen haber procesos diarios, ¿no? En batch, que vuelcan toda esa base de datos transaccionales, esos movimientos que han habido durante el día anterior y los persisten en un data warehouse, ¿no? Y a partir de tú en el data warehouse, del día siguiente tienes los datos del día anterior. De esta forma no te tienes que esperar al día siguiente. Tú esto lo puedes tener en tiempo real. Esto nos puede llegar, por ejemplo, en temas de mantenimiento predictivo, ¿no? Imaginaos pues, una máquina que va, sensores de IoT, ¿no? Que continuamente van enviando datos. Si tú tienes los datos del día anterior, quizá vas tarde, ¿no? De forma que si ya durante el día vas detectando que se van generando anomalías, tú podrías, digamos, corregir esto durante el propio día. Podríamos tener procesos encadenados, digamos, a esta pipeline que podrían pues, tener pues, un mantenimiento predictivo, avisar al técnico de no sé qué. O sea, esto es lo que serían escenarios comunes para este tipo de procesos, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ver un esquema, ¿no? Por ejemplo, de una cadena de suministro, ¿no? Tenemos los online shoppers, en la aplicación web donde generan estas ventas, teníamos procesos en batch, ¿no? Compras pues, podrían venir de SAP y tal, que los podíamos ingestar y a través de Data Factory enviarlos al entorno transaccional, cosas en tiempo real. En el ejemplo que vamos a ver se parecería un poco a esto, ¿no? Donde tenemos telemetría por ejemplo, de camiones o vehículos, ¿no? Que están enviando en tiempo real. En este caso aquí utilizamos Stream Analytics y luego vuelcan a la base de datos transaccional. Todo este sería entorno transaccional que impacta en las aplicaciones de negocio. Pues nosotros podríamos realizar todo este tipo de entrenamientos sobre aquí, como está sincronizado, ¿vale? Entonces podríamos tener nuestros data science haciendo sus experimentos para intentar crear modelos de predicción, ¿no? Que nos ayuden a aumentar las ventas o a detectar problemas en la cadena de suministro. Luego todo esto lo podríamos explotar en informes de Power BI. Entonces, la idea es que vamos a hacer una demo. Lo que hemos comentado, la demo, lo que vamos aquí a intentar simular es una flota de vehículos, ¿no? que envía actualizaciones del estado del vehículo y los envía a Cosmos DB, ¿vale? Los vehículos pueden estar parados o viajando y antes del viaje se cargan mercancías y al final del viaje pues, se descargan, ¿no? Entonces, pueden tener diferentes estados estos vehículos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer la idea de la simulación es que vamos a generar esta simulación y entonces primero se crea una cantidad de flota de vehículos y luego se genera un identificador para cada vehículo, número de matrícula y se va a crear un viaje donde el viaje tendrá un nombre, tendrá una cantidad de kilómetros y todo esto se generará de forma aleatoria, ¿no? También las actualizaciones de estos coches se van a enviar cada 5 segundos, se envían una actualización del estado en el que está este coche. Vale, entonces, para hacer esto, ¿qué necesitaremos? Pues necesitaremos una base de datos de Cosmos DB. Vale. Yo, en este caso, como hemos hecho con Alex también, la base de datos de Cosmos DB ya la hemos creado porque las cosas a veces tardan bastante. De hecho, últimamente tarda más. Hemos creado una base de datos de Cosmos DB, ¿vale? Tenemos, esta sería la cuenta de Cosmos, la base de datos sería esta, la de test, y hemos creado un contenedor, ¿vale? Aquí yo ya lo tengo creado, pero vamos a crear, casi a crear uno nuevo para indicar, bueno, previamente, perdón, que se me ha olvidado, hay que decir que para activar el Synapse Link, que no viene activado por defecto, tenemos que ir aquí a la parte de features, ¿vale? Tenemos el Synapse Link, ahora ya lo tenemos activado, pero esto por defecto está por tanto,
Una vez creado la base de datos de Cosmos DB, deberíamos de activar aún esta característica. ¿Vale? Entonces nos vamos al container. La otra cosa que necesitaremos en Cosmos para activar el Synapse Link será que en el contenedor que creemos, ¿vale? En container, y crear que le indicas la base de datos, el identificador del conector. Y aquí es importante básico tener esta característica activada, ¿vale? Le dices on y esto lo que te creará es el analytical stall que hemos visto antes, ¿vale? Y la sincronización automática sobre este contenedor, ¿vale? Nosotros esto ya lo hemos creado y tenemos este contenedor de vehículos que ahora mismo pues, no tiene ningún vehículo, ¿vale? Lo que voy a hacer es, le voy a meter sin simulación ni nada, directamente le voy a meter uno, aquí, y voy a crear un nuevo ítem, simplemente para tener un registro en la base de datos para luego las consultas que vamos a hacer con el Azure Synapse. ¿Vale? Yo grabo. De hecho, le voy a decir que voy incluso a cambiar el estado para que se vea que es diferente. Porque luego vamos a hacer una query donde en la query sacaremos el total de vehículos y el total de vehículos que están en ruta. Entonces, este lo de momento lo dejaremos parado. Lo dejo así. ¿Vale? Y ahora lo que deberíamos ir es al Azure Synapse y crear el link con la base de datos de Cosmos DB, ¿vale? Como he visto antes, Alex ha creado el Azure, él ha creado el Azure Synapse, entre comillas, el antiguo. Resources. Synapse Link. Synapse. El workspace, el Azure Synapse Analytics que tenemos que crear es el del workspace, ¿vale? Esta es la nueva versión que está en preview, que hay algunas capacidades. Él ha creado este, que es el que está actualmente, pero la versión de preview es la que contiene la parte de Synapse Link y otras features que os muestro rápidamente, ¿vale? Este es el recurso de Synapse Link que hemos realmente un momento. Resources. Vale. Este es el recurso del Synapse Workspace y pinchando aquí lanzaríamos el Synapse Studio, que es la herramienta esta, la plataforma que nos permite gestionar todo este servicio. Ahora tenemos una parte de la home directamente y tenemos la parte de data, donde aquí podemos ver, digamos, nuestras bases de datos, las propias de SQL o las tablas de Spark que creemos, ¿vale? Y luego los servicios linkados. Por defecto, Azure Synapse tiene el enlace a un data lake. Nosotros ya hemos creado el link hacia la base de datos de Cosmos. Ahora os lo enseñaré otra vez. Tienes una parte de desarrollo donde aquí puedes gestionar los notebooks, ¿no? Que son procesos o cargas de trabajo. La parte de pipelines, de orquestación, que esto es la integración nativa de Azure Data Factory dentro del servicio de Synapse Analytics. ¿Vale? Y la parte de monitorización y administración de los procesos que haya y de administración de estos servicios. Vale. Como hemos visto, nosotros ya habíamos creado la parte el link de Cosmos, ¿vale? Pero para crearlo es muy sencillo. Simplemente le damos a un New Linked Services, le damos Cosmos DB. En este caso, la versión que hemos creado es de SQL API, ¿vale? Le damos aquí, le pondríamos el nombre que fuera. Aquí nosotros ya tenemos la suscripción y le indicamos que sería la base de datos de Cosmos que tenemos creada y aquí le indicamos el contenedor. La base de datos. Vale, la base de datos directamente. Yo le doy a Antes Connection, me dirá que OK. La creamos porque ya la tenemos creada, pero de esta forma estaríamos creando la conexión. Perfecto. Vale, lo siguiente que podemos hacer es, ahora que vemos que tenemos creada esta conexión, pues nosotros ya podríamos hacer aquí alguna especie de query, ¿no? Entonces, vemos que detecta el contenedor de vehículos y yo le digo pues que me creo un notebook
Y aquí le voy a dar a esta opción que lo que hace es lo carga un data frame. Esto por defecto utiliza el lenguaje de, digamos, de PySpark y lo que va a hacer esto, lo voy a dar para que vaya ejecutando porque tarda, al levantar la sesión de Spark, pues tarda un poco. Lo que hace es básicamente, te genera este data frame que lo que hace es carga, ¿no?, del modelo analítico de Cosmos, utiliza este link y va a buscar al contenedor de vehículos y simplemente hace un display de los 10 primeros registros. Obviamente ahora solo tenemos un registro, por tanto, cuando termine esto no nos aparecerá un registro. Entonces, mientras se hace esto, lo que vamos a hacer es, vamos a crear vamos a ir al notebook que yo ya tengo creado, que es que vamos a crear una base de datos, ¿vale? Digamos, que estará, digamos, una base de datos que contendrá una tabla que estará por encima del enlace del Synapse Link con Cosmos DB, ¿vale? De forma que nosotros podemos hacer queries a esa tabla y nos estará cargando los datos de Cosmos DB, ¿vale? Entonces, yo también le voy a ir aquí dando para que vaya creando la base de datos. Simplemente, esta directiva está diciendo que como por defecto en el notebook tenemos definido que el lenguaje es PySpark, pero esta directiva lo que te está diciendo es que utilice el motor, digamos, de SQL. Para ejemplo, o sea, está diciendo que es un lenguaje SQL y que utilice este motor de SQL. Vale. A ver si el notebook pues ha terminado. Mira, fijaros que aquí ya el de antes ha terminado, ¿vale? Ha salido que tiene un registro. Fijaros que si me voy directamente le elimino, ¿vale? Y ahora yo me voy otra vez y hago la query. Lo lógico es que me vuelva a aparecer, ¿vale? Porque es lo que decíamos, este tiempo real no es un tiempo real, lógicamente no es así, pero sí que al cabo de unos segundos, un minuto así, cuando vuelva a hacer la query, pues ya desaparecerá. Entonces, sí que hay algo de latencia, pero muy asumible para este tipo de escenarios. Vale. Vale, aquí hemos creado ya la base de datos. Aquí veríamos que la base de datos, aquí antes que no teníamos ninguna base de datos, a ver si vamos a ahí ya vemos la base de datos Spark, que ahora mismo no tiene ninguna tabla. Le vamos a decir que cree la tabla esta de vehículos con el link sobre este contenedor. El motor, la sesión está avanzada. En principio debe tardar menos. Bueno, mientras... Ahora ya está reunido. Tarda unos pocos segundos en hacer esta creación de la tabla. Aquí podemos ver el detalle de los jobs que se ejecutan. Bueno, esto ya tendríamos creado y ahora aquí simplemente pues haríamos una ejecución de selecon. Obviamente, como hemos eliminado el registro, pues ahora mismo ya no debería devolver ningún registro. Vale, selecon 0. De acuerdo, entonces, aquí ya tenemos una query preparada que lo que nos va a hacer es devolvernos el total de vehículos creados y el total de vehículos en marcha, ¿vale? Voy a volver a crear el vehículo.
Voy a tener ya uno creado. Y voy a dejar lanzando esta query, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, la idea es que esto te devolverá una fila donde nos dice el total de vehículos totales y los que están en curso. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un dataset, un streaming dataset en Power BI para ver en tiempo real estos datos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar, digamos, esta query y vamos a enviar los resultados de esta query al dataset de Power BI. ¿Vale? Esto lo haremos en esta celda. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es ir al report de Power BI. De hecho, no sé si había terminado ya. Aquí vemos que nos sale 0,0 porque aún no se ha refrescado, ¿vale? La inserción que hemos realizado antes aún no la detecta. Vamos a volver a dar, a ver si la detecta. Mientras tanto, vamos creando el streaming dataset. Y aquí en Power BI, de las diferentes opciones que tenemos que nos ofrece, le seleccionaríamos el streaming dataset, ¿vale? Y diríamos que sería en formato API, ¿vale? Esto lo que nos hace es nos genera una API REST para nosotros enviarle un payload JSON y lo que hará es ingestar, digamos, estos datos, el dataset. ¿Vale? Le decimos next, le llamaremos pues streaming dataset y aquí el nombre de vamos a llamar, pues, vamos a poner estos tres campos, que son los que vamos a enviar. Vamos a poner este, que es de tipo number, este, que es de tipo number, y este, que es un timestamp. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice un ejemplo, ¿no?, de payload válido para hacer push en este dataset. Le damos a create. Y aquí nos genera la URL donde vamos a hacer push de los datos. Nos copiamos esta URL, porque esta es la que vamos a tener que poner aquí. Vale. Y veíamos que aún tenía... Vale. Entonces, lo siguiente que vamos a crear es un dashboard para que ver digamos, esa información en tiempo real. Entonces, nos vamos a ver si ahora aquí ya genera. Aún no ha generado el... Sí, esto está guardado, ¿no? Sí. No ha generado el push. Vale. Vamos generando... Vamos aquí, vamos a generar un nuevo dashboard. Vale, entonces vamos a crear un nuevo type. ¿Vale? Le vamos a decir que es un elemento de real-time data. Nos salen los datasets que tenemos de real-time data, este que acabamos de crear. Lo seleccionamos. ¿Vale? Y le vamos a decir que sea pues una card. Le vamos a decir, ya nos salen los dos campos, digamos, numéricos en este sentido, que permiten esta visualización. Bien, el total de vehículos. OK. Y esto lo dejo tal cual. Me voy a crear otro para el otro indicador. Real-time data. Dataset. También le digo de tipo card y selecciono vehículos on the way. Vale, fijaros que aquí aún no me sale nada porque no hemos hecho ningún push. Entiendo que esto ya habrá generado. Aún me salen dos. Ahí, parece que el delay ahora está yendo bastante más lento. Ah, no, vale. Yo creo que aquí es que tenemos alguna.
¿Qué nos sale ahora? Sí, igual tenemos una restricción de tiempo. Sí, vale, hay un problema en la query esta. Vale, ahora sí que nos debería salir 1 y 0. Vale. Pues esto es lo que vamos a ver. Pues esto lo que hace, esto es un script en PySpark que lo que hace es, digamos, la URL que vamos a hacer push, digamos, ejecuta la query y le va a pasar este payload, este JSON, ¿vale? Le doy. Vale, nos ha devuelto un 200. Ok. Aquí en principio si refrescáramos seguramente nos deberían de salir. Vale. Es que ahora ya vemos que nos sale 0. Entonces, esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Y vamos a añadir dos tiles más. Vamos a añadir ahí. Intentar ir rápido para que no se nos vaya el tiempo. Echar. Total de vehículos y vamos a decir 10 minutos, por ejemplo. Y lo mismo para el otro. Vale. Decimos 10 minutos. Vale, esto lo vamos a dejar así. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir aquí. Tengo otro notebook preparado que lo que vamos a hacer es simplemente este script lo vamos a dejar orquestado, ¿vale? Para que se ejecute automáticamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos el script, y lo que hacemos es lo pasamos a la pipeline directamente. Lo que hace esto es que nos crea una nueva pipeline con este script que ejecutará este notebook, ¿vale? Entonces, esto decimos update. Vale, le vamos a añadir un trigger. Para que se ejecute. Nos vamos a intentar cada minuto, sí. Vale. Cada minuto. Tal cual. Vamos a OK. Y lo publicamos. Vale. De esta forma hemos dejado este notebook, lo hemos publicado como una pipeline que se ejecutará automáticamente cada minuto. Entonces, cada minuto irá haciendo esa query y la irá pasando al dataset de Power BI. ¿Vale? Entonces, vamos a lanzar la simulación. Tengo aquí, esto lo hemos hecho con un script de Python directamente, donde aquí le indicamos el número de vehículos, el número de viajes, el intervalo de actualización en segundos. Entonces, esto lo vamos a, simplemente vamos a comprobar. Ahora mismo hacemos así. Pues ya lo vamos a lanzar. Vale, aquí lo que hace es nos crea una cola, digamos, de 200, 100 vehículos y los va a empezar a, vamos a actualizar, a generar la simulación.
Y de momento voy a hacer un refresh del dataset, porque ahora aquí ya deberíamos de empezar a ver esto que hemos hecho antes, si lo ejecuta. Digamos que ahora yo voy a hacer un push manual, ¿vale? Para que simplemente se refresque los indicadores de aquí. Bueno, ya empezaba. Es este push manual. Aquí nos está indicando 0. Supongo que aún no está pillando los cambios que están generando. Vamos a volver a ejecutar. Y aquí ya vemos que ya ha detectado el total de 100 de vehículos. Supongo que aquí aún no habían empezado a moverse. Voy a hacer otra ejecución manual hasta que tengamos el... Aquí la parte de monitorización es donde nosotros deberíamos ver las pipelines que se están ejecutando. Parece ser que no sé si no tenemos activado. Sí, está cada minuto. Vale. Este supongo que es la que se ha ejecutado también. No entiendo por qué es que no está pillando vehículos. No sé si hay un problema con esto. Al principio esto debería de volver. También con la capacidad. Hemos elegido nosotros un pool de Spark bastante pequeñito para no incurrir mucho en costes. Pues aquí vemos que la query sí que está volviendo 107.77 seguramente. Y cuando se vaya ejecutando. No van a entender por qué aquí. ¿No? Parece que tenemos algún problema con la pipeline, que no está. No sé si a lo mejor nos hemos olvidado de publicar. Sí, vale, probablemente sea esto. Este es el notebook. Bueno, pues aquí vemos que ya estaba haciendo. Vale, o sea, lo que sí que funciona es que cuando se hace push al dataset de Power BI, pues se actualizan, digamos, estos rangos, ¿no? Aquí estamos viendo en tiempo real algo que se ejecuta sobre la Analytical Store y no estamos afectando al sistema de datos transaccional. Parece ser que hay algún problemilla con la pipeline que se debería estar ejecutando cada minuto, pero por lo que sea, así sí que se está ejecutando. O 0,1. Está ejecutando, pero no parece que cambie mucho. Bueno, yo creo que nos hemos ido un poco de tiempo, pero la idea está clara de lo que ofrece esta capacidad. Entonces, por mi parte, Alex, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, David. Bueno, en principio hemos mirado aquí en el panel de preguntas y respuestas. Nadie ha preguntado nada. Igualmente, cualquiera que quiera comentarnos dudas al respecto o
o que necesite más información detallada o de cómo podríamos empezar a ayudarle, pues sin problema que nos contacte por nuestros correos, por Twitter o al mismo o por en el mismo contacto de la web de Rabona, ¿vale? Pues ya está, nos hemos ido 2 minutillos del tiempo, pero no pasa nada. Muchísimas gracias a todos y espero veros la semana que viene en el evento de Databricks. Venga, que tengáis buen día.